días a todos. Para mí es un honor estar junto a ustedes en esta mañana en la que vamos a aprender mucho acerca del tema y creo que estar rodeada de los expertos en todas las disciplinas va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Así que vamos a dar inicio. La modalidad, vamos a ir comentando un caso y todos podemos participar en las diferentes encuestas que van a ustedes observar en pantalla. Vamos a empezar con el caso clínico. El 5 de marzo acude a la emergencia del hospital una paciente femenina de 16 años de edad. El motivo de la consulta de la paciente fue dolor abdominal de un día de evolución. En la historia de la enfermedad, entrevistando a la paciente, ella refiere que una semana previa había iniciado con dolor abdominal en mesogastrio, el cual no era de intensidad fuerte, por lo que automedicaron en casa. Sin embargo, un día previo a consultar, la paciente refiere que el dolor se intensifica, por tal razón decide consultar. La paciente no presentaba ningún antecedente, sin embargo, al examen físico de ingreso, la paciente llegó con 80-50 de presión arterial, una presión arterial media de 60, una frecuencia cardíaca de 125, frecuencia respiratoria 22, temperatura 37,8, saturando 95% y en el momento de la emergencia se mide y se talla a la paciente y pesaba 90 kilogramos y medía 1,70 para un índice de masa corporal de 32. Al examen físico, la paciente se presentaba somnolienta, tórax se auscultaba bien, sin embargo, en abdomen blando sí presentaba dolor a la palpación en mesogastrio e hipocondrios y las extremidades móviles y simétricas. En ese momento la paciente no presentaba edema. Deciden sacarle laboratorios y pues acá tenemos ya la primera hematología que se le hace a la paciente en este cuadro patológico. Hemoglobina podemos ver que ya está descendiendo en 10,7, con glóbulos blancos en 23,000 a expensas de segmentados y podemos ver que los reactantes de fase aguda PCR en 24,3, procalcitonina en 38 y lactato deshidrogenasa en 876. Una química sanguínea que la paciente pues en ese momento no presenta, falla renal y una amilasa en 157, lipasa en 49, electrolitos sodio está hipernatrémica en 131, calcio corregido en 7,9, albúmina en 3,1 y bilirrubina en 265 a expensas de la directa. GGP 229 y fosfatasa alcalina en 204. Con esto, pues la paciente por el estado en el que llega, los doctores de la emergencia deciden hacerle una gasometría arterial, mostrando que el pH se encuentra en 7,58, PC2 en 23 y PO2 en 103, un bicarbonato en 25 y un lactato en 1. Es llevada en ese momento a tomar unos rayos X la paciente y esos son los rayos X de ingreso y para ir poniendo pues dinámico la presentación colocamos de una vez la radiografía post colocación de catéter venoso central. La paciente ingresa en la emergencia y en ese momento pues deciden hacer un ultrasonido. Realizan un ultrasonido de abdomen completo en donde lo positivo es lo siguiente. El páncreas muestra aumento de su tamaño, ecogenicidad con evidencia de líquido peripancreático, no se apreciaron en ese momento colecciones y tampoco dilatación del conducto pancreático. La impresión clínica que nos dio el radiólogo en ese momento fue una infiltración grasa hepática en grado leve, cambios ecográficos sugestivos de pancreatitis y colelitiasis. La paciente es llevada para realizarle una tomografía de abdomen completo y acá vamos a ver las imágenes. Invito al doctor si tiene algo que decirnos acerca de las imágenes, por favor, doctor. Gracias. Ok, pues en las imágenes se tomaron desde las bases pulmonares donde se detectó atelectasias y podemos, ajá, empezamos a ver cómo hay bastante fluido en la región perigástrica hacia la región peripancreática. Y es relevante en este punto, vemos cómo asoma la cola y el cuerpo del páncreas y hay una zona de hipocaptación bien importante a nivel del cuerpo que representa menos del 30% en un estimado
de toda la glándula que es compatible con necrosis. Esta es una hipocaptación. La vascularidad se ve permeable y podemos ver cómo hay bastante fluido, no solo al peripancreático, sino que en las correderas pericólicas, en el espacio de Morrison hacia la cavidad pélvica. La densidad, a pesar de que no tengo una medición real, no parece una densidad tan baja como fluido puro. Y tomando en cuenta que tenemos necrosis en el cuerpo del páncreas, cabría pensar en que esto podría estar relacionado a una colección pancreática necrótica aguda, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La tomografía, exactamente, estos son los hallazgos, como dijo el doctor, y bien nos representó en este momento. Entonces quisiera pedirle a todos los que nos acompañan por Zoom y también que nos acompañan en esta mañana, que si pueden contestar esta pequeña encuesta que está acá, solo tienen que entrar al QRL. Vamos a dar unos minutos para que todos contesten. Ahí está. Por alguna razón, no deja ver, pero aquí sí me está apareciendo todo. La mayoría, un 80% sí nos dice que sí, creen que cumple criterios de pancreatitis y un 10% nos dice que no cumple criterios de pancreatitis. 82-18, para ser más exactos. Entonces, ya con esto queremos hacer énfasis en este momento en los criterios de la clasificación de Atlanta para hacer un diagnóstico de pancreatitis. Recordemos que al menos 2 de estos 3 criterios necesitan cumplirse para que podamos nosotros decir que un paciente está ante una pancreatitis. Y nuestra paciente presenta 2 de estos: dolor abdominal y estudios imágenes que confirmen o que señalen que hay un proceso pancreático ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya le damos nosotros el diagnóstico de pancreatitis, a pesar de que la amilasa y lipasa no están elevadas, como pueden ver. Esto creo que es de gran ayuda para nosotros y los residentes que nos están viendo en estos momentos, de que no todas las veces que un paciente llega con dolor abdominal y que la amilasa y lipasa van a estar negativas, quiere decir que no tenga pancreatitis. Podemos, si sospechamos, podemos solicitar un estudio de imagen y con esto nos podemos apoyar. También ¿Qué tenemos... frecuencia no se eleva amilasa y lipasa? No es lo más frecuente y lo que sí puede pasar es que si eso es raro, pero si el paciente consulta relativamente pronto, en las primeras horas, no ha dado chance de que alcance 3 veces el límite superior normal. Y además hay una segunda cosa que yo quisiera puntualizar y es que no todos los pacientes necesitan un estudio de tomografía al ingreso, eso es así. En este caso, pues no hay duda, porque además la sospecha era muy alta y las enzimas no lo apoyaban, entonces hay que hacer un estudio tomográfico. Pero cuando tenemos el diagnóstico muy claro, no vale la pena hacerlo al ingreso. Primero, porque igualmente los cambios de pancreatitis no se van a notar tan rápido y en realidad la tomografía nos sirve más para ver complicaciones y eso suele pasar después del tercer día, no tanto en las primeras 24 horas. En este caso no hay duda porque había que hacer diagnóstico y aparte se encontraron otros hallazgos relevantes. Pero no todos necesitan un estudio tomográfico, lo que sí es siempre un ultrasonido porque hay que buscar la causa y como el biliar es lo más frecuente, la verdad es que en el ultrasonido fácilmente se puede ver si hay litos o no. ¿Vale? Yo también quiero hacer énfasis en eso, justamente, que en esta paciente en particular, a pesar de las enzimas bajas, que puede pasar más o menos al tercer día, como decía José Daniel,
y que la amilasa es la primera en normalizarse. La lipasa puede persistir alta más tiempo. Pero específicamente con enzimas normales que uno tiene duda diagnóstica es cuando hace tomografía para determinar la causa. No se hace en todos los pacientes, ¿verdad? De rutina. Muy bien, muchas gracias, doctores. Tanto como para diagnóstico tenemos criterios de Atlanta para clasificarlo en la severidad. Recordemos que la pancreatitis puede clasificarse en aguda leve, moderadamente grave, grave. Todo dependerá si presenta o no falla orgánica leve, si no presenta falla orgánica grave, si presenta fallo orgánico y resuelve en las primeras 48 horas. Y yo ya me estoy adelantando acá para no, pues para de una vez decirles en qué categoría estaba nuestra paciente, en una pancreatitis grave con un fallo orgánico que persiste allá, más allá de las 48 horas. Entonces, ¿qué escalas vamos a utilizar nosotros para clasificar a nuestra paciente bien y darle un diagnóstico y así el tratamiento adecuado a la paciente? Las escalas que utilizamos son Ranson, Apache y VISAP. VISAP. Nuestra paciente cumplía con dos de los criterios que nos da la escala de Ranson para el ingreso, que son 5 de estos criterios: leucocitosis y LDH, que estaba en 800, la de nuestra paciente. A las 48 horas se le volvió a medir y ya había una disminución del hematocrito, por lo cual la paciente sí queda como categorizada como una paciente con una pancreatitis severa. La escala de Pache 2, también la paciente cumplía con criterios de H, frecuencia cardíaca, la presión arterial media y también el aumento de los leucocitos. Con esto pues nos dio 5 puntos en la escala de Apache 2 y en la escala de BISAP la paciente pues llegó somnolienta y llegó con síndrome de infección, ¿verdad? Entonces sí es necesario que nosotros categorizáramos a la paciente para que ya le pudiéramos dar el diagnóstico que la paciente estaba en un estado de choque séptico, pancreatitis necrotizante y obesidad grado 1. ¿Qué manejo le damos? Sí, doctor, le doy la palabra al doctor Daniel. Ahora sí, ahora sí. Sí, nada más algunos comentarios puntuales de eso. La verdad es que sí, esto de cómo categorizar la pancreatitis durante años, desde que yo era residente en medicina interna, siempre ha habido el debate de que aquí tenemos el problema que hay que esperar 2 días. Y eso, por supuesto, en una enfermedad grave, híjole, no es algo que quisiéramos. Y siempre han ido saliendo nuevas escalas. La BISAP es la última. La ventaja que tiene BISAP es que la puedes hacer en el momento, ¿verdad? No necesitas esperar 2 días para categorizar al paciente. Yo creo, desde mi punto de vista, y además porque es la recomendación de las guías, pero además creo que la más práctica es de Atlanta. Y creo que es algo que siempre hay que anotar en las notas de evolución, porque a veces se nos olvida. Creo que la de Atlanta es la más práctica, es la más fácil de recordar. A Ransom a mí ya se me olvidó, no me la sé de memoria. Apache menos. Es decir, son útiles, por supuesto, pero creo que para documentar, creo yo, Atlanta es la mejor. La verdad es que sí se relaciona mucho con la gravedad de la pancreatitis y lo que va a pasar, aunque igualmente hay que esperar un par de días para terminar de categorizar, porque hay que esperar a ver si la falla orgánica, ya sea renal, respiratoria o circulatoria, responde en 2 días o persiste, ¿verdad? Aún así creo que es la mejor manera de categorizarlo. Muchas gracias, doctor. Entonces, le doy la palabra al doctor Edil. Bueno, pues yo quisiera llamar la atención de ustedes para poner en contexto de a qué nos enfrentamos en una situación así. Tenemos que considerar que la pancreatitis es considerada una catástrofe intraabdominal que provoca una respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos que pensar en esa palabra siempre porque no vamos a observar daño local, no vamos a observar solamente un proceso inflamatorio a nivel pancreático que puede afectar un poquito las estructuras adyacentes, sino que vamos a encontrar también una inflamación, liberación de citoquinas inflamatorias a todo el torrente sanguíneo, daño microvascular. Eso va a provocar que tengamos mucha fuga de líquido al intersticio y tenemos daño orgánico múltiple que sí puede ser por extensión local, como por ejemplo lo que ya empezamos a ver en esta paciente, mucho liberación de mucho líquido intraabdominal
fuga hacia la cavidad torácica, hacia el espacio pleural y tenemos derrames pleurales bilaterales. También tenemos atelectasias, pero estos pacientes están en alto riesgo de desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo y pues todo eso va sumando a la complejidad del caso y entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Preocupa, ya en el contexto de este caso y de la paciente, preocupa el cuadro clínico en el que llegó. Tenemos una paciente en estado de choque y tenemos que reanimar a esta paciente. Y por otro lado, preocupa mucho la edad, ¿verdad? Y los factores asociados, que en el caso de ella, pues también es un factor muy importante para nosotros, la obesidad, y tiene implicaciones en cuanto al tratamiento que decidimos iniciar o no. Voy a dejar totalmente de lado la decisión del manejo de antibióticos. No en todos los casos damos antibióticos, pero eso lo hablaremos de forma mucho más detenida con la doctora Sandoval. Pero nuestra preocupación inicial es la compensación hemodinámica de esta paciente y para eso, pues las guías recomiendan iniciar una reanimación hídrica con cristaloides, tanto en las guías de manejo de choque como en las guías de pancreatitis del Colegio Americano de Gastroenterología y de Páncreas. Recomiendan el uso de solución Harman principalmente sobre solución salina, pero tenemos muchos estudios y sobre eso siempre va a haber un poco de controversia. Tenemos muchos estudios que han mostrado que no hay una diferencia significativa entre el uso de los diferentes cristaloides. Lo que sí tenemos claro es que no se recomienda el uso de almidones, por ejemplo, que aumenta la mortalidad en la mayoría de los pacientes que tienen estado de choque y el volumen inicial que administramos en estos pacientes es hasta 30 mililitros por kilo de peso y por día se recomienda, por hora se recomienda una infusión que va de 1.5 a 2 mililitros por kilo por hora. Pero como les decía, tenemos que tomar en cuenta la situación clínica de cada paciente y tenemos que individualizar. Y desde este momento yo les pido que siempre que ustedes vean una guía y vean recomendaciones internacionales sobre el manejo de una patología, que solamente se tratan de eso, se tratan de recomendaciones, pero el manejo de un paciente siempre debe individualizarse las características de cada uno y en este caso hay muchas controversias porque para manejar un paciente obeso, a veces tenemos todavía casos más complejos porque tenemos obesos mórbidos, en este caso no es así, pero cuando empezamos a administrar grandes cantidades de volumen, esa línea entre recuperar el estado de volemia eh, y pasarnos a la hipervolemia también tiene repercusiones en la mortalidad de los pacientes porque la evolución de un paciente hipervolémico suele ser más complicada y podemos tener más complicaciones, por ejemplo, del desarrollo de insuficiencia renal aguda, de lesión renal aguda, si nosotros queremos pasarnos en las cantidades de volumen. Entonces, lo primero es la reanimación. Una vez reanimado al paciente, en este caso, también necesitó vasopresores. Sí, Y, justo por ahí vamos entonces a la sí, pregunta. ¿verdad? Ahí vamos en las preguntas. Pero decidir qué manejo inicial es estabilizar hemodinámicamente a la paciente, decidir qué medicamentos necesita, que no vamos a ahondar mucho en eso por lo que ya platicamos de antibióticos. Y una pregunta interesante también sería cómo prevenir complicaciones en estos casos, pero creo que vamos a ir avanzando conforme se desarrollen las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Y mientras el doctor Ilzar nos compartía lo que recomiendan las guías, ya la mayoría del público y de las personas que nos ven en Zoom contestaron qué manejo le damos al paciente. Tratamiento ambulatorio, ingreso a encamamiento o ingreso intensivo. Tenemos un 90% que nos indican ingreso a intensivo y un 10% que indican ingreso a encamamiento.
pero creo que sí lo dejó bastante claro el doctor Edilzer en este momento, que esta paciente pues se encuentra en un estado crítico y el manejo adecuado sería entonces el manejo intensivo, que en este momento vamos a mencionar cuáles son nosotros los síntomas, signos o qué hallazgos o qué diagnóstico tiene que tener un paciente para que nosotros lo ingresemos. ¿Qué soluciones intravenosas utilizamos? El doctor también ya nos adelantó cuál es la de preferencia y cuál es la que las guías recomiendan, que es el lactato de Ringer. Y para el manejo de las soluciones, como bien lo decía el doctor, la recomendación que nos da la guía es una recomendación fuerte y un nivel de evidencia moderada. Entonces creo que es algo que está basado en evidencia, todo lo que pues nosotros queremos transmitirles el día de hoy. ¿Cuál es la infusión recomendada? El doctor Edilzar muy bien nos dijo, 5 mililitros por kilogramo. Sin embargo, tener en consideración qué pasa con aquellos pacientes que se presentan con un índice de masa corporal tan alto para que pues nosotros tampoco vayamos a provocar en ellos una hipervolemia, pues que nosotros causemos algo como un derrame pleural, ya que nos pasamos de las soluciones, entonces tampoco quedarnos tan cortos para que pues tampoco podamos tener una insuficiencia renal. Entonces, estamos acá ante la controversia de hidratación moderada versus agresiva. Entonces, bien lo dijo el doctor en este momento, que lo ideal sería el lactato de Ringer. Esto, pues nosotros vamos a ir midiendo cada 3 horas y cada hora, si el paciente lo amerita, si el paciente está en un estado de choque, vamos a ver si necesita algún bolus. Y nosotros, ¿cómo vamos a medir la respuesta a los fluidos? Con una presión arterial media arriba de 65, una excreta urinaria que esté arriba de 0,5, un nitrógeno de urea menos de 20 y un hematocrito menos de 44. La monitorización invasiva pues debe reservarse para pacientes en cuidado crítico, ¿cierto? Ese es el punto que tenemos que tocar a continuación. Recordar que todo paciente en la unidad de cuidados intensivos tiene una evolución dinámica y tal vez el éxito en salvar la vida de un paciente está en la monitorización y el seguimiento estrecho que le podemos dar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo monitorizar a estos pacientes? Ya nos ponía Estefanía las metas que tenemos que lograr en las primeras 24, 48 horas en estos pacientes, pero tenemos varias formas de monitorizar esas metas. Una, pues, es el monitoreo no invasivo. Desde el momento que llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos y colocamos el monitor con la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la presión arterial no invasiva, la saturación de pulso. Además de eso, pues tenemos herramientas que nos pueden ayudar mucho también y tenemos ya la monitorización invasiva de la presión arterial, el monitoreo continuo del gasto cardíaco, índice cardíaco y herramientas que tenemos desde hace muchas décadas, pero que han tomado auge en los últimos años, como el uso de ultrasonido, como POCUS, ¿verdad? El Point of Care. Porque son herramientas que podemos utilizar en la cama del paciente que no requieren un equipo sofisticado, que no requieren tanto entrenamiento, pero que nos permiten evaluar de forma muy rápida y sin complicaciones para el paciente cómo está evolucionando. Para el manejo del estado de la volemia, pues existen también herramientas con el ultrasonido como Vexus, en el cual monitorizamos cómo está la dilatación de la vena cava, de la vena porta, de las suprahepáticas y de las arterias renales, para determinar si este paciente tiene datos ya de congestión venosa y de esa forma guiar de forma más objetiva el manejo de líquidos. Y es una forma muy rápida, entonces, tal vez requiere un poco más de experiencia al inicio y mucha práctica, pero se puede hacer una evaluación en términos de minutos para determinar el estado de volemia de los pacientes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna escala para poder ir haciendo las comparaciones? Como es una evolución dinámica, o sea, se pueden hacer mediciones en la mañana, tarde, noche, 1, 2 veces al día. Hay, por ejemplo, o sea, el diámetro normal de la vena cava, que es de 13 a 18 milímetros, el flujo de onda que nos dan la vena porta, las suprahepáticas y las venas renales.
y es una evaluación que no es compleja. De hecho, en el momento de hacer las evaluaciones, no se recomiendan tantas mediciones, sino simplemente la forma de las ondas que nos da el ultrasonido cuando tenemos a los pacientes hipervolémicos con congestión venosa, ya nos permiten identificar esas características y limitar entonces la cantidad de fluidos que estamos dando. También es importante mencionar que cuando nosotros decidimos la cantidad de volumen que le estamos dando al paciente, no solamente tenemos que tomar en cuenta la cantidad de soluciones que estamos indicando, sino que tenemos que considerar la cantidad de volumen que le estamos pasando a los pacientes por los medicamentos, que por ejemplo, simplemente con los antibióticos podemos pasar volúmenes, por ejemplo, con vancomicina de 500 mililitros al día o con los diferentes antibióticos que usemos, con los carbapenémicos, por ejemplo, o la alimentación, ¿verdad? Y que obviamente cuando hacemos cálculo del aporte de líquidos que damos, tomamos en cuenta si ese paciente está orinando o no está orinando porque tiene lesión renal aguda y ya está anúrico, las pérdidas insensibles que tienen los pacientes, y de esa forma pues definimos de mejor manera cómo vamos a dar ese aporte de líquido a los pacientes. ¿Usted puede hacer esas mediciones, doctor Hernández? Digamos, no es mi especial. Sí, doctor, hemos leído con respecto al tema, digamos, no es mi área propiamente, pero pues se mide en un diámetro antero posterior, por ejemplo, el diámetro de la vena cava inferior, y se hace también un plano sagital, pero es mejor medirlo en antero posterior, ver que no sobrepase 2 centímetros, perdón, y pues se hace la medición de espectro Doppler a nivel, pues como bien mencionó el doctor Ilsar, a nivel de la vena porta, de las venas suprahepáticas y a nivel renal, ¿verdad? Para ver las ondas de flujo invertido y documentar. Sí. Muchas gracias, doctor. Le dejo la palabra a la doctora Arriaza. Respecto al manejo de líquidos, hay una cosa que se nos olvida y que es el origen de todo esto, y es el páncreas. Entonces, la importancia ya la mencionaron todos respecto a hacerlo tempranamente, y tenemos un límite de tiempo para poder hacer la reanimación de líquidos, porque pasada esa ventana podemos generar más daño que beneficio a los pacientes con la hiperhidratación, ¿verdad? Pero una cosa que se nos olvida es esto, el hecho de que el páncreas también está sufriendo con la pérdida de líquidos al tercer espacio. El páncreas está hipoperfundiéndose, y esto es lo que se cree que genera la necrosis pancreática. Entonces, nosotros mismos podríamos prevenir esa necrosis y más daño tisular al páncreas con una adecuada rehidratación, con una adecuada hidratación desde el inicio, en las primeras horas. Esto es lo que se sabe que genera más necrosis localmente, ¿verdad? De acuerdo. Y entonces también comentábamos con el doctor Edilza las indicaciones para una admisión a la unidad de cuidado crítico. En esto nos podemos apoyar en la clasificación de Marshall para ver si nuestro paciente está en una respuesta inflamatoria sistémica. Nosotros lo medimos, y también otra de las indicaciones es que el paciente esté en una respuesta inflamatoria sistémica, que el paciente ya lo documentemos con una pancreatitis necrotizante, que tengamos sospecha o ya documentada alguna hemorragia intestinal o alguna fístula intestinal. Entonces, nuestra paciente, pues sí, pasa a unidad de cuidado intensivo, pero ahora nos preguntamos, ¿usamos o no antibióticos? El 100% nos indica que sí, de nuestros participantes indican que sí utilicemos. No.
Voy. Tal vez está cargando, doctora. No, Ok, siento. ahorita estamos cargando nuevamente. Has votado no, pero no tenés tu celular. 80-20. Ya, corregido, doctora. 80-20%. Acá podemos ver las estadísticas que el 80% de nuestros participantes indican que sí utilizarían antibiótico y el 20% nos indican que no. ¿Y qué nos dicen la guía de esto? Pues las guías de la World Emergency Surgery ante una pancreatitis nos indican que ante la sospecha fuerte, confirmación de necrosis infectada, fiebre persistente, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, debemos utilizar infecciones extrapancreáticas documentadas y en pacientes inestables con alta sospecha podemos iniciar un tratamiento empírico. No sé si la doctora nos quiere comentar su opinión al respecto. Buenos días, gracias. Sí, las guías van más actualizadas desde la guía del 2013, donde todos los pacientes que tenían necrosis tenían profilaxis. Actualmente la del 25 dice que los pacientes que tienen necrosis y están en enfermedad severa y están en un síndrome de respuesta inflamatoria podrían ser tratados porque las primeras horas son muy importantes para los pacientes. Pero aquí, como dijo el doctor, hay que individualizar el caso. Tenemos marcadores o biomarcadores elevados, tenemos una procalcitonina en 35, PCR elevada. Estos marcadores no necesariamente son infecciosos. Recuérdense que las necrosis tienden a infectarse no en el primer día, en las primeras 24 horas, tienden a infectarse en lo menos que he revisado son 7 días en los pacientes que estuvieron en shock y la media es de 2 semanas para que uno pueda adjudicar una infección a una necrosis pancreática. Pero es importante, yo siempre digo, si usted tiene una procal alta como en 35, revisar que la está produciendo la elevación. Solo la respuesta inflamatoria del paciente puede ser, pero también revisar que no tenga otra condición médica que justifique el inicio del antibiótico del paciente que esté en shock, que es lo más fácil poner el antibiótico que esté en shock, que no tenga otra circunstancia, que no tenga una infección urinaria ¿verdad? Comprobada. Entonces, siempre es importante cultivar a este paciente si van a dar el paso del inicio del tratamiento basado en la guía. También es importante qué voy a elegir, ¿verdad? Que es importante, creo que ahí eligieron perfectamente bien. Si al final del día eligieron un carbapenémico y los carbapenémicos conocemos ertapenem, imipenem y mero, los que tienen mejor disponibilidad en el área pancreática, en área de necrosis, el meropenem. Aparte, estos pacientes han sido llenos de volumen, tienen volumen de distribuciones muy grandes, donde ertapenem, por ejemplo, no sería una opción adecuada porque no alcanza ese volumen de distribución y que mero va a seguir siendo la elección en pacientes que tienen que ser tratados. Y la otra opción es que las primeras dosis siempre son en las infusiones regulares y lo ideal es que estos pacientes que sospechan que tienen una sepsis y que tienen la necesidad de empezar antibióticos, las dosis sean en infusión continua hasta de 4, incluso hasta de 12 horas o 24 horas, que mejoran el pronóstico de los pacientes que han sido, bueno, la palabra, han usado mucho volumen para rescatar, digamos, este shock distributivo. También se habla de utilizar cipro o combinado con metronidazol, pero resulta que son pacientes que están graves y que la resistencia a las quinolonas en la actualidad superan el 55% en la comunidad. Por lo tanto, para un paciente en shock que usted ya pensó que le va a dar antibióticos, cipro no sería la opción, sería una terapia secuencial eventual cuando usted ya rescate este diagnóstico, que ya tenga cultivos. La sensibilidad del hemocultivo en los pacientes que están en shock, que sospechan que tienen una infección, es menos del 10%, pero sí hay que, es válido hacer la toma, tener los cultivos de sangre y de orina y asegurarse que no haya otro evento infeccioso que no sea necesariamente lo que está asociado a la necrosis pancreática. Vuelvo a insistir, estas se empiezan a infectar, mínimo lo que hemos evaluado son 7 días y la media de 2 semanas. Pero sí van a tratar, tendría que ser un tema más relevante a algo asociado o a una prevención en pacientes que están graves con necrosis y en estado de shock mixto. En este caso en particular, ¿usted le da o no le da? En este caso particular, sí. Usted tiene en las primeras 4 horas para decidir
porque el antibiótico es esencial en las primeras 4 horas. Tenemos biomarcadores muy elevados, hipotensa, y todavía no sabemos exactamente cuál es la razón del shock o el estado de sepsis. Aquí la situación es, estoy dándole porque pues tiene un shock de otro tipo infeccioso, o realmente estoy dándole para una infección de la necrosis pancreática. Yo no le daría para infección de necrosis pancreática porque no está en el tiempo, pero yo no podría dejar de tratar a una persona en shock con marcadores como procalcitonia arriba de 35, hipotensa en cuidados intensivos. Lo que me tocaría es ir discriminando y haciendo terapias, descalando tratamientos y omitiendo tratamientos si no fueran necesarios. Primero, porque vamos en deterioro de la flora intestinal de estos pacientes que van a estar crónicamente en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, en este puntual, sí, apoyo el hecho de esto, de dárselo. Sí, muchas gracias, doctora. Y nosotros comentábamos acerca de las guías que nos indican el uso de la procalcitonina y le doy la palabra al doctor Ilsa. Duda para que nos pueda aclarar un poquito más, Bianca. El problema del inicio de antibióticos de forma temprana, que ya nos expusiste las razones por las que considerarías iniciarlo desde ya, y creo que todos tomaríamos la misma decisión, es en el contexto de pancreatitis grave, con ese líquido libre intraabdominal. Te preguntaría cuánto tiempo le darías de antibiótico y en qué momento y cuál sería la decisión para detener el uso del antibiótico, cómo podríamos guiarlo. Porque muchas veces nos topamos que tenemos pacientes como estos y en muchas unidades de cuidados intensivos tienden a prolongar el antibiótico por 2, 3 semanas porque están manejando esto como colecciones intraabdominales. Como te mencionaba, si esto fue dirigido a la parte pancreática, que no es, digamos, mi primera elección en este momento, este, daría un seguimiento a través de la procalcitonina. Estos bajan medios cada día. Si están 35, el día siguiente está probablemente en 17, y yo lo omitiría cuando tenga procal menor de 1. Y el paciente estable y que no encuentre ninguna razón justificable para seguir el antibiótico. Probablemente serían 5 días, Dilsar, en lo que me aseguro que no haya ninguna bacteremia, que no haya una infección urinaria y que no haya una condición, una formación de un absceso. Y lo escalo conforme a procalcitonina, o lo omito conforme a procal. Si tengo una procal, la literatura dice que después de que la procal llegó a 1 o menos de 1, usted está fuera de peligro en relación. Solo una pregunta. En este paciente que dice que no es por la pancreatitis que le va a dar, sino que es por la otra infección, ¿qué antibiótico le va a dar? Como tengo el alcance todos los pacientes en estado de shock que ingresan a cuidados intensivos, los carbapenémicos son la elección. Obviamente uno tiene que hacer una discriminación de que no ha estado en cuidados intensivos, que no ha tomado antibióticos previamente, que no ha tenido una sondita. Hay unos criterios, un assessment que uno hace para decir este es carbapenémico, este es cefepime o ceftazidime o ceftriaxona. En el caso de ella, que vamos a tener que ajustar también la posibilidad pancreática donde hay necrosis, es el carbapenémico la elección en pacientes en shock. Y vuelvo a mencionar el tema de los volúmenes de distribución. Los pacientes que han estado con demasiado volumen en el momento del rescate, los carbapenémicos, principalmente el mero, es el que mejor se ajusta a este volumen de distribución, más que la cefalosporina, más que la ciproxina. Entonces, en este caso sería un carbapenémico entre imipenem y meropenem. Los menos efectos adversos los produce el meropenem. La puede ajustar a dosis, a función renal, a una diálisis peritoneal continua, una hemodiálisis continua. Entonces, para mí, 5 días, que es cuando yo estimo que la procal va a empezar a bajar, y luego vigilar la formación de abscesos. Y ahora, si encuentro otro foco, una biurinaria o una bacteremia, pues ya la ajusto conforme a esto. No sé si tienen alguna otra pregunta en forma de antibióticos. Específicamente, tal vez no específicamente en esta paciente, pero digamos cuando ya hay una paciente, gracias, con necrosis confirmada, digamos, y CIRS, y respuesta inflamatoria, digamos, ¿qué probabilidad hay que esa necrosis no se infecte? Es una posibilidad, tenés una posibilidad arriba del 30% de infecciones entre más tiempo pasa el paciente en la sala de cuidados intensivos,
los diabéticos que han tenido alimentación parenteral tienen más riesgo de que esa necrosis se infecten. Por eso es que esto no es sinónimo de antibióticos. Ajá. Usted tiene una necrosis no significa que esté infectada. Las necrosis son suficientemente para poder producir la respuesta inflamatoria, la fiebre, la taquicardia, el CIRS, la leucocitosis, la PCR alta. Lo que pasa es que estamos tratando de rescatar esto porque es muy clínico a través de la procalcitonina. La literatura y las guías dicen que la procal arriba de 1,5 pacientes con necrosis que tienen estado de síndrome de sepsis, se debería valorar el inicio del tratamiento temprano. Sí, es que te pregunto porque digo, digamos que algo que sí puede cambiar el pronóstico del paciente es, digamos, que esa necrosis se infecte y tengamos que intervenir, ya sea endoscópica, percutánea o quirúrgicamente. Entonces, si le damos tratamiento profiláctico a esa necrosis, realmente cambiaría su pronóstico contra el que se infecte si es un 30% muy alto, ¿no? No hay una recomendación para dar profilaxis. O sea, si tú tienes claro que está infectado, das el tratamiento, pero la profilaxis no ha mostrado una ventaja sobre el pronóstico quirúrgico o el pronóstico de vida del paciente. No sé si tendrás ahí. Vamos. Lo que pasa es que una de las cosas, uno de los objetivos justo de esta charla es las actualizaciones y todas las cosas que han cambiado, incluido el hecho de cómo evitar que se infecte. Más que antibióticos, la respuesta es la alimentación. Y ya vamos a llegar a esa parte, pero esa es una de las cosas en las que queremos hacer muchísimo énfasis hoy, es el hecho de que más que antibióticos profilácticos es la alimentación y la forma de alimentación. Antes se decía justo lo del 30%, arriba del 30% y los porcentajes y empezar profilaxia antibiótica, pero es de las cosas que ha cambiado junto con la alimentación que vamos a ver. Sí, muchas gracias, doctores. Sí, justo estábamos hablando de cuándo utilizamos la procalcitonina y nuestra paciente pues sí tenía 38 de procalcitonina, entonces lo que dice la doctora, ¿verdad? El manejo que se le dio fue el uso de antibióticos en este caso. Posteriormente seguimos en el checklist de las órdenes que le estamos dando a nuestra paciente para ingresar a unidad de cuidados intensivos. ¿Qué alimentación iniciamos? Ella, ¿verdad? No en cualquiera. Voy cambiando. Lo estamos viendo acá. Del 100% de los participantes, tenemos un 8% que indica que iniciaría alimentación por vía oral. Un 8%. Un 54% que indica que iniciaría nutrición parenteral. Alguien cambió la respuesta ahorita porque decía nada peor y ahora ya dice enteral. Entonces 0% de nada peor, nada por vía oral, y un 38% que indica que iniciaría nutrición enteral. Esto es lo que nosotros pues recolectamos, pero ¿qué nos dicen las guías? Importante mencionar que en pacientes con pancreatitis aguda leve se sugiere iniciar alimentación oral temprana. Esto es lo que nos dicen dentro de las primeras 24 48 horas, según la tolerancia del paciente, según el estado de conciencia del paciente, y se está dejando atrás la idea de dejar en nada peor al paciente que nosotros documentamos con pancreatitis. En pacientes con pancreatitis aguda leve se sugiere iniciar la alimentación oral con dieta sólida, baja en grasa, en lugar de iniciar solo dieta líquida e ir progresando gradualmente. La nutrición enteral en pacientes con pancreatitis moderada o severa
parece prevenir las complicaciones infecciosas. Entonces, si nuestro paciente no puede tolerar por vía oral, la vía enteral con una sonda podría ser una opción. La nutrición parenteral debería de evitarse a toda costa, a menos que la vía enteral no sea posible, no sea tolerada o no cumpla los requerimientos calóricos que el paciente necesita. Y el uso de sonda nasogástrica en lugar de sonda nasoyeyunal para la administración de la nutrición enteral, si fuera posible, ahora pues es preferible debido a la seguridad y la eficacia que se encontró en comparación con la nasogástrica. Entonces, importante este esquema, este flowchart de iniciar la nutrición en las primeras 24 a 72 horas. Si el paciente presenta náuseas, vómitos, no logra tolerar, podemos empezar a pensar en colocar una sonda nasoyeyunal para poder iniciar la nutrición enteral, pero no en ese momento de una vez ordenar nutrición parenteral. Inmediatamente el paciente logre tolerar nuevamente, volvemos a intentar darle alimentación por vía oral. Si el paciente no tolera la nutrición parenteral, no hay alguna contraindicación de que se le pueda poner la sonda nasoyeyunal, entonces el paciente pues podría empezar a pensarse que se podría iniciar la nutrición parenteral, pero si lo ven en el flowchart es el último como recurso que nosotros le quisiéramos dar al paciente. En este caso en particular, ¿qué régimen alimenticio siguieron, por favor? Ahorita vamos a llegar ahí. Gracias. Acá tenemos cómo ingresó. Solo. Yo creo que yo nunca voy a dejar de hacer demasiado énfasis en esto, en el hecho de que no deberíamos usar alimentación parenteral. Es el último recurso que debemos utilizar para alimentar a estos pacientes y la razón es porque se pierde la barrera de la mucosa intestinal y esto permite que haya traslocación bacteriana y está demostradísimo que estos pacientes van a tener más riesgo de complicaciones infecciosas locales al tejido pancreático que ya está necrótico. Y entonces no vamos a dejar de hacer énfasis en esto. O sea, la alimentación parenteral la vamos a reservar para pacientes en quienes no se cumplen las demandas calóricas con la alimentación enteral o en quienes no podemos utilizar la otra vía, oral o enteral. A estos, o sea, porque hay una fístula, hay una perforación, a estos no les vamos a dar obviamente alimentación por boca o por sonda, sino parenteral. Pero de lo contrario, siempre deberíamos usar el intestino. Pregunta, entonces vamos a hacer endoscopía para colocar la nasoyeyunal. Muchas veces ponemos la sonda, nos vomita y tenemos la neumonía por aspiración porque tienen un estómago lleno de gases y paralizados. Pregunto, Francia, ¿hay que hacerlo endoscópico o se le puede hacer de otra forma? Va a ser individualizado. Realmente, justo los pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, se prefiere colocar nasoyeyunal, pero la seguridad ha sido demostrada en pancreatitis moderadas, incluso severas, de colocar la nasoyeyunal toda vez tengan, nasogástrica, perdón, toda vez tengan un tránsito y un vaciamiento gástrico adecuado. Los pacientes que tienen obstrucción de salida del estómago, a estos deberíamos considerar el colocarles nasoyeyunales, pero se comparó el costo-eficacia de pasar a endoscopía, sedarlos, pasar las ondas o pasar a radiología y poner las nasoyeyunales, y es igual en pacientes moderados con gástrica. De primero, nasogástrica, primero. Si no se puede. Queda por boca. Ah, bueno, pero no en moderada severa estoy hablando. Que no pueden tolerar, si no tienen obstrucción gástrica, puede iniciarse gástrica, nasogástrica, pero si no hay un buen vaciamiento gástrico, entonces sí. Yo solo quisiera acotar que también cobra importancia las decisiones que tomamos. Por ejemplo, no hablamos de analgesia en los pacientes con pancreatitis. No todos los pacientes con pancreatitis tienen indicación de opiáceos y tampoco infusiones de opiáceos. Tenemos que tomar en cuenta que si los pacientes están aliviados con AINES, se pueden dar AINES o se pueden hacer combinaciones. Hay pacientes que no tienen dolor, esta paciente no tenía mucho dolor. Y entonces evitamos utilizar infusiones de fentanil, por ejemplo, porque seguramente va a tener una repercusión
en el tránsito, vamos a tener más episodios de íleo, vamos a tener más vómito, más náusea, y entonces todo esto nos va a complicar la toma de decisiones. No sé si tenemos alguna otra duda. Y pues estas fueron las órdenes resumidas con las que ingresó nuestra paciente a la unidad de cuidado crítico. Ingresó con monitorización continua, se le colocó el catéter venoso central para el uso de aminas vasoactivas y sí se le inició nutrición parenteral. Se le inició una solución lactato de Ringer a 1.5 cc kilogramo hora y se inicia cobertura antibiótica con piperacilina tazobactam. El 7 de marzo se le hace un control de procalcitonina y la procalcitonina va en ascenso a 54.8, por lo que se omite la piperacilina tazobactam y se inicia meropenem en infusión continua y amicacina. Negativos. Cultivos en ese momento se le habían tomado, doctor, pero sí salieron negativos. Tenemos aquí una pequeña pausa para decir qué rol tiene la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada en pancreatitis aguda. No sé si el doctor Daniel nos pudiera apoyar. Igual que muchas cosas que hemos hablado que han cambiado, también en la actualidad ha cambiado el hecho de que antes pensábamos que si la pancreatitis era biliar, esa era una indicación absoluta de hacer un drenaje de la vía biliar. La verdad es que eso no. Principalmente porque nos empezamos a dar cuenta que pancreatitis es un factor protector para coledocolitiasis, es decir, que es más probable que no encontremos piedra a que si la encontremos. Entonces, sí que hay algunos criterios para hacer drenaje de la vía biliar. El más obvio es colangitis. Si es un paciente que tiene pancreatitis y colangitis, hay que hacer drenaje y además tiene que ser urgente en las primeras 24 horas. Si tenemos sospecha de que esté obstruida la vía biliar, sí que hay algunos criterios que nos pueden ayudar para que cuando drenemos la vía biliar, evidentemente encontremos un lito y entonces el beneficio supera el riesgo. Y eso es que esté dilatada la vía biliar, más de 6 en los pacientes que tienen vesícula y más de 8 en los que no tienen, más que tenga unas bilirrubinas totales arriba de 4 o que en algún estudio de imagen se vea el hito en el colédoco, pues son indicaciones absolutas. Todo lo demás habría que hacerle algún estudio de imagen, pues el más práctico siempre es la colangioresonancia y más barato además. La otra opción es el ultrasonido endoscópico, ambos tienen buena sensibilidad y especificidad. Pero ya se ha abandonado la idea de que si es una pancreatitis biliar, drenamos la vía biliar sí o sí. La realidad es que no. Teóricamente, incluso uno podría empeorar la pancreatitis si hace un drenaje de la vía biliar y no está bien indicado, porque además la CEPRES es causa de pancreatitis aguda. Un 10% más o menos de todos los procedimientos que hacemos hacen pancreatitis aguda. Entonces, lo más importante es que tenemos que estar muy seguros de que la CEPRE va a servir de algo, porque ya no es diagnóstica, y vamos a suponer que tiene una piedra, que ya hicimos una red y tiene una piedra. En realidad, el drenaje no es para mejorar la pancreatitis, porque tampoco eso no ayuda en nada. Es decir, esa piedra va a estar ahí y que esté ahí no empeora ni mejora, sino es para evitar que haga colangitis. Entonces, si la drenamos, pero no de urgencia, tenemos hasta 2, 3 días. De hecho, las guías recomiendan esperar 2 a 3 días que baje el dolor y baje la inflamación. Y sí tiene sentido porque los que hacemos vía biliar nos damos cuenta que si uno entra rapidísimo en pancreatitis, se encuentra una papila súper edematizada, el duodeno puede estar edematizado y cuesta posicionarse, hace más difícil. Si uno espera 2, 3 días que eso desinflame un poquito, es más fácil, ¿verdad? Y el riesgo de pancreatitis, por supuesto, que es a lo que más le tenemos miedo. Muchas gracias, doctor. Solo una pregunta. ¿Incide entonces, doctor, la endoscopia retrógrada que la necrosis se infecte y entonces sí tengamos necesidad de más antibióticos? Sí, si digamos que en este caso hubiéramos hecho una CEPRE sin evidencia porque no tenía colestasis, sí es probable empeorar el estado clínico del paciente en un estudio mal indicado, ¿verdad? Entonces, por eso es que justo lo puse en negrita, porque además las guías y la evidencia lo apoya. No es que las guías saquen eso así, sino que la mayoría de pacientes que hacen pancreatitis biliar ya no tienen un lito ahí, solo pasó haciendo el daño y se va. Entonces, ya no es una indicación absoluta. Hace varios años sí era una indicación absoluta, pero ahora no. Muchas gracias, doctor. Por temas personales de la paciente se traslada a un hospital nacional el 8 de marzo. La paciente al ingreso
Este hospital presenta hemoglobina en 10.7, un hematocrito en 33.2, glóbulos blancos en 28 y presenta también una procalcitonina que se hizo 4 días después que aún persistía en 3. La paciente en ese momento llegó con una glicemia de 63, llegó sin falla renal, amilasa y lipasa de igual manera sin elevarse y ya compensada hidroelectrolíticamente. ¿Qué manejo se le dio al llegar? Se le llevó a la unidad de cuidados intensivos nuevamente, se puso en monitorización continua, se lograron omitir las aminas vasoactivas, se inició nutrición por vía oral y esta se progresó, la paciente estaba consciente, alerta y pues también colaboradora, por lo cual se progresa la vía oral hasta lograr omitir la nutrición parenteral con la que la paciente ingresó. La solución se manejó lactato de Ringer igual a 1.5 cc kilogramo hora, el cual se le fue dando el manejo de la excreta urinaria y de los parámetros que mencionamos para que, pues, hasta que se lo logramos omitir, ya que con el apoyo de nutrición se logra alcanzar los requerimientos calóricos que la paciente necesita por vía oral y continuó meropenem por 15 días. ¿Milasa, lipasa en ese momento? Está amilasa en 101, doctor, y lipasa en 75. Estos son los rayos X de tórax al ingreso. Y el 9 de marzo, un día después de ingresar, la paciente se le realiza esta tomografía. En la tomografía de ingreso vuelven a verse hallazgos similares, aunque han reducido las atelectasias en ambas bases pulmonares. Vuelve a identificarse el fluido y los cambios de necrosis pancreática y peripancreática. Ahí sí, en el cuerpo, pareciera que no hubo progreso en el intervalo de los exámenes. Hay perfusión vascular sin hallazgos de trombosis y persiste el fluido en las correderas. Aún no se logra identificar amurallamiento de las colecciones. Creo que es el momento, el paciente está estable, la broca ya por 3, seguramente el día siguiente va a estar en menos de 1. No tenemos un cambio tomográfico que explique y justifique la continuidad del antibiótico, entonces cultivos negativos de sangre, de orina, procalcitonina en descenso. Pensaría que en ese momento cuando tenía 3, 48 horas después podría ser la omisión, porque sabemos que es posible que en esa necrosis vaya a haber algo eventualmente, entonces no lo justifica continuarlo para evitarlo, ¿verdad? Entonces por ahí está, no 15 días. Esta es la tomografía que acaba de describirnos el doctor, donde se ve el líquido que todavía no está organizado y la necrosis a nivel del cuello del páncreas. La paciente continúa con el tratamiento antibiótico, la monitorización continua y el 24 de marzo se le realiza una tomografía control. Ya se empieza a ver una colección de mayor tamaño organizada peripancreática. Ya se empieza a determinar una cápsula que sugiere amurallamiento, ¿verdad? de la colección. Ya han incrementado las colecciones de las correderas. La necrosis pancreática parece permanecer estable en la glándula. Gran colección. Sí, incrementó de... Pero bonito, pero sí. Sí, el páncreas básicamente permanece con la zona de necrosis. La paciente persistía con fiebre, doctora, y se le realizaron hematologías y cuando llegó al hospital general, al hospital nacional, perdón, en este momento se le realiza una hematología y persiste con 28,000 blancos. Entonces, los blancos no descendían, la fiebre era intermitente, episodios febriles, por lo cual se le continuó el uso de antibiótico. Y para el 24 de marzo, por la sintomatología de la paciente que tenía episodios febriles ocasionales, se le realiza la tomografía control y son los hallazgos que nosotros tenemos. Justificación que el mantener el antibiótico no hizo un cambio y al final del día aumentó el área de la colección. Entonces, cuando los infectólogos insistimos ahí que si hay
en este momento que hacer un drenaje, cómo hay que hacerlo, si lo hacemos percutáneo, si está accesible endoscópico, porque al final del día, si hay un cambio y no una mejora clínica, tenemos que replantearnos. Ahora sí tenemos una infección, ¿qué microorganismo hay? Estamos en un hospital con alta prevalencia de gérmenes multiresistentes, generamos resistencia con el mero, ya hay otros participantes como los enterococos o ya hay otros participantes como los hongos. Entonces la toma de la muestra está justificada. No sé si así es la evolución, pero Ahorita vamos a llegar a lo que sigue, pero si bien yo aquí estoy sentada en la esquinita, porque como cirujanos solo estamos expectantes y no solo estamos cuidando de lejos al paciente y bien observadores. Y tratando de ser, a pesar de lo agresivos que podemos llegar a ser, tratando de ser lo más conservadores posibles y tratamos de no puncionar. Claro, en esta paciente hay persistencia de leucocitosis y las fiebres y todo esto, pero antes de que eso pase, o sea, digamos, si tenemos un paciente con estas colecciones, sin leucocitosis, sin fiebre, que ha tenido antibióticos, no lo puncionamos y no puncionamos y no puncionamos y nos esperamos. Lo que las guías recomiendan son 4 semanas de antibiótico antes de pensar en hacer cualquier cosa intervencionista. Claro, esta paciente aquí ya vamos llegando a ese límite de las 4 semanas, porque si vamos viendo la evolución del tiempo, 24 de marzo y la paciente el 5 de marzo debutó, probablemente el día previo, ¿verdad? Pero todavía no funcionamos si no hay un deterioro clínico. Bueno, entonces ya con estas imágenes nosotros tenemos que clasificar las colecciones de la paciente y pues tenemos la nueva clasificación de las guías que nos indica estamos menos de 4 semanas o mayor de 4 semanas. Menos de 4 semanas podríamos clasificar como una pancreatitis intersticial, colecciones peripancreáticas agudas, inclusive una pancreatitis necrotizante o una colección necrótica aguda. Sin embargo, pasando más allá de las 4 semanas ya podemos tener un pseudoquiste pancreático o una necrosis pancreática encapsulada. Tal vez ahí lo importante es que en cualquier momento pueden estar infectadas, por eso hay un asterisco ahí. La verdad es que las colecciones agudas se pueden infectar. Lo típico es 2 semanas, pero sí, como bien dijo la doctora, se puede infectar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces sí es algo que siempre hay que estar atento. Casi siempre cuando tenemos un paciente con colecciones y cuando va entrando la segunda semana, queremos que ya esté comiendo, incluso que se vaya al hospital, porque si no, tal vez se puede infectar adentro, ¿verdad? Bueno, nuestra paciente, luego del progreso y la evolución de la enfermedad, la categorizamos como una necrosis pancreática encapsulada. ¿Y cómo lo manejamos? Entonces, les invito a todos a que participemos en este momento. buena pregunta. Sí, a ver, aquí preguntaron que en los pacientes con pancreatitis aguda, ¿cómo diferenciar colangitis? Pues básicamente si hay obstrucción biliar, está muy difícil previo a hacer la CEPRE de saber si esa fiebre y esa respuesta inflamatoria es solo por la pancreatitis o colangitis. Pero si tiene colestasis, bilis más de 4, tiene fiebre, tiene dilatación de la vía biliar, hay que manejarlo como si fuera una colangitis. Y algo que se puede hacer es tomar un cultivo al momento de la CEPRA, es decir, canulas y aspiras, para ver si de verdad estaba infectada, ¿verdad?
Pero sin duda, si está colestásica, o sea, si tiene criterios para CEPRE y fiebre, la verdad es que creo que todos haríamos y con una paracolestinina elevada, híjole, entonces la trataríamos como colagitis. Ya tiene fiebre, ya tiene leucocitosis, tiene PCR elevada, tiene virus arriba de 4, las tranzas todas están elevadas. ¿Cómo sabes si es consecuencia de la pancreatitis o ya está desarrollando la colagitis? Pero cuando tú decís Y va a ya, desarrollar. ¿estás hablando de ingreso o estás hablando de la evolución? En la evolución. Pero, por favor. Y no tenés un cálculo visible, digamos. Ajá. Ajá, y no tenés, como decís, ¿será que le hago o no le hago? Pero es que ahí la paciente evolucionó mal, porque si no venía así y luego hace colestasis, hace bilirrubinoestasis, eleva marcadores y tú estás tratando la pancreatitis, la paciente tiene otra cosa. Si está tratando bien la pancreatitis. Además, Porque Es que sí podrías diferenciar. Porque esta paciente, por ejemplo, es diferente. Ella ingresó con un CIRS muy establecido, con colestasis, sin bilirrubinoestasis, y no informaron la vía biliar, pero asumo que estaba normal, aunque no la informas. No tenemos en ese momento suficiente evidencia para decir esa paciente venía en colangitis, ni siquiera, como decía el doctor Marroquín, con una piedra en la vía biliar. Entonces, de ingreso, pues claro está que no tenía indicación, es mi opinión. Pero si luego hace esos síntomas y esos signos y ese laboratorio, tal vez migró otra piedra porque le dieron oral, qué sé yo. Eso pasa para Yo quería para empezar. no puede más de la vía biliar, pero una exactamente tiene que, por eso es que uno de los criterios colagitis, digamos que sí. Eso, que igual puede estar obstruido. Digamos, bueno, en el contexto de un paciente que no llegó con colagitis, pero evoluciona mal, ahí podemos aplicar, la verdad es que los criterios de Tokio para ver. Y si cumple, va a drenaje la vía biliar, aunque no tenga piedra, porque la propia pancreatitis, el edema, causa obstrucción o las colecciones. De hecho, ese es un criterio para drenar colecciones, aunque no estén infectadas. Si las colecciones obstruyen el tracto de salida o la vía biliar, aunque no estén infectadas, hay que drenarlas, ¿no? Sí. Exacto. El tracto de salida, digamos, gástrico o duodenal. Digamos, la indicación de colagitis sería colagitis. No, en cualquier momento, colagitis clínica. El diagnóstico de colagitis es clínico. Es respuesta inflamatoria sistémica, que haya colestasis y que se haya identificado la causa de la obstrucción, que no precisamente es piedra, ¿va? Puede ser que una colección esté obstruyendo o el edema de la pancreatitis. Entonces, si clínicamente tiene colagitis, es indicación absoluta de drenaje de la vía biliar. Bueno. Bien decía José Daniel, mis amigos gastros los quiero con toda mi alma, pero la CEPRE no es un método diagnóstico ya. O sea, ¿verdad? Ya lo decía José Daniel, no es un método diagnóstico y lo reservamos para intervención justo en pacientes con colagitis. Entonces, no hemos hablado del papel de la resonancia en este escenario, pero súper importante, justo nos puede servir para evaluar sitios de obstrucción y valorar drenaje endoscópico. Muchas gracias, doctores. Y pues ya tenemos las respuestas de cómo el público y quienes nos acompañan esta mañana indican que lo manejarían. El 71% indica drenaje percutáneo, el 29% tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico, ahí tengo 0%. No sé si alguien se quedó la respuesta de alguien ahí, pero no, tengo 0% de tratamiento quirúrgico. Bueno, ahí yo creo que todos los que votaron es correcto. La verdad es que cuando uno ve qué es más efectivo, si el drenaje percutáneo o por ultrasonido endoscópico, es similar en cuanto a efectividad. Solo hay un problemilla del drenaje percutáneo, que hay más chance de que al final haga una fístula pancreática, es como lo único, pero la mayoría de esas fístulas cierran solas, la verdad es que tampoco supone demasiado problema. Entonces, la verdad es que cómo drenarlo sería la experiencia del centro y los recursos, ¿verdad? Normalmente el drenaje por ultrasonido endoscópico es mucho más caro, pero por mucho, por los accesorios. Pero en cuanto a efectividad para resolver, tanto el percutáneo como por ultrasonido endoscópico son muy eficaces.
¿Cuál es la incidencia del aparecimiento de esta complicación? De Quise en un paciente con pancreatitis. ¿Con qué En frecuencia lo vemos? pancreatitis necrotizante es muy alta. Más del 50% de los pacientes hacen colecciones. Y el mecanismo para que se forme una colección que sí tiene que ver alguna rotura del conducto pancreático. Pero cuando uno aspira eso, sale la amilasa, o sea, es jugo pancreático que se fugó ahí. Por eso es que la mayoría de pacientes con pancreatitis leve no suelen tener colecciones, eso es muy raro, pero cuando hay algún grado de necrosis se rompe el conducto, se fuga líquido y desaparece. Y en necrosis, híjole, yo no creo haber visto ninguna con necrosis sin, aunque sea que rodee el líquido, ¿verdad? Luego la tasa de complicaciones y de infección ya es más baja, pero en pancreatitis necrotizante prácticamente todos los pacientes hacen al menos colección. La mayoría no se drenan, eso es así, pero colecciones sí es muy frecuente en necrotizante. Yo tengo un comentario, perdón, tengo un comentario en relación a qué podíamos preferir los médicos infectólogos al momento de tener una muestra, porque esta muestra va a ser una muestra valiosa. Primero, las dos opciones me permiten un drenaje y reducir la carga orgánica y la cantidad de líquido. Eso es buenísimo en las dos opciones. Ahora, si el drenaje endoscópico me permite tener una muestra bien protegida para evitar la contaminación de la flora gastrointestinal, está excelente. Si no me lo permite y el percutáneo es más, más estéril, esta sería la opción desde el punto de vista nuestro, porque ahorita vamos a decidir una conducta terapéutica conforme a ese drenaje, que parte de esto es importante. Entonces, por ahí voy yo más apegada a la parte percutánea en relación a la protección de la muestra. Sí, de hecho, tomar una muestra, hacer un ultrasonido endoscópico para puncionar la lesión está contraindicado por dos razones. Una, porque se puede contaminar, y la otra es porque si era estéril, yo le puedo meter el bicho ahí, entonces está complicado. Si está contraindicado, eso no es algo que hagamos para tomar muestra nada más, ¿no? Bueno, también hay que tomar en cuenta el sitio de localizaciones de las colecciones, porque eso también permite ver cuál va a ser de las estrategias más válida para el paciente. Por eso todo esto es como basado a cada uno de los pacientes. Entonces no puede ser estrictamente solo ultrasonido endoscópico o estrictamente percutáneo. Entonces va a variar dependiendo de la localización de la colección que uno puede suponer que está infectado. Sí, y otra de las cosas que vale la pena mencionar es el hecho de que estos son pacientes que son graves, que están graves, tienen una enfermedad sistémica y tratamos de ser lo menos agresivo posibles en términos de invasión a las colecciones. Y por supuesto, de acuerdo con el doctor Toledo, como que depende del sitio de la colección. Acá está con nosotros también el doctor Ibarra y me gustaría escuchar también su opinión desde su experiencia. Sí, yo creo, realmente las colecciones, si están ya bien encapsuladas y ha pasado ya pues varias semanas, como bien hablaron, pues una de las indicaciones es que primero que ya esté con una subpared bien definida, usualmente digamos una necrosis infectada sería el criterio para drenarlo. Si es accesible por vía percutánea, usualmente, pues como revelan los intervencionistas, el acceso percutáneo es el más indicado. Cuando no podemos por intestino, órganos adyacentes, pues la otra vía transgástrica también es muy útil. Otra cuestión es que es importante colocar catéteres gruesos de un calibre por lo menos, digamos, acá lo más grueso que tenemos es 14, pero creo que hay también 16, o pues catéteres más gruesos que ya los ponen por vía los cirujanos, ¿verdad? Pero es bien importante poner catéteres gruesos para tratar de tener un drenaje adecuado. Y la otra es si va uno a colocar uno o va a colocar varios y la posibilidad de hacer un lavado, colocarlo en áreas dependientes, ¿verdad? Porque eso se ha visto que ayuda mucho a, a que el paciente salga más rápido, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias, doctor. Pregunta a la cirujano, ¿usted ha drenado alguna vez algún quiste de estos
quirúrgicamente transgástrico? Fíjese, doctor, que sí, yo tuve la dicha de que desde la residencia el doctor Cepeda me enseñó a hacer estos procedimientos abiertos, los hacíamos al inicio y ya luego empezamos a hacer los laparoscópicos. Entonces, la verdad es que sí, todavía tuve la experiencia de hacerlo quirúrgicamente, cuando en el Roosevelt, por ejemplo, no contábamos con el recurso percutáneo tan amplio como el tenemos ahora, pero sí. ¿Es endoscópico, doctor? ¿De qué tamaño deja usted el orificio de drenaje? Sí, también, al igual que los colegas radiólogos, tiene que ser la prótesis más amplia y la más amplia de 2 centímetros. Normalmente ponemos, digamos, hay varias presentaciones, la más delgadita o más chiquita de 6 milímetros, pero para esta indicación en específico tiene que ser la más grande de 20, principalmente si hay necrosis, porque un orificio de 2 centímetros permite que salga de manera espontánea toda la necrosis infectada y el líquido. Cuando es puro pseudoquiste, la verdad es que incluso una de 10 milímetros es suficiente, porque como solo es líquido, con 1 centímetro es más que suficiente. Incluso se pueden drenar con prótesis plásticas, y las plásticas lo único que hacen es mantener permeable la fístula para que solito salga el líquido. Pero si se tiene el recurso con una de 10 milímetros en puro líquido, en puro pseudoquiste, es suficiente. Yo solo quiero hacer un complemento a esto que acaba de decir José Daniel. Si nos vamos estrictamente a la modificación de Atlanta, a la revisión de Atlanta en nomenclatura, pseudoquistes, es muy raro que veamos ahora. Realmente la mayoría de las lesiones amuralladas que vamos a ver van a ser necrosis amuralladas, y entonces sí necesitamos drenajes bien amplios. Por eso es que algunas veces todavía está indicado quirúrgicamente, hacemos tanto cistogastrostomías o cistoyeyunostomías para poder extraer toda la necrosis que tenemos desde adentro. Digamos, en el escenario de un paciente agudo que está infectado, preferimos más el drenaje percutáneo. O sea, no, esto lo dejamos para pacientes que tienen obstrucción o que la colección sigue creciendo, este tipo de drenaje de esta forma, ¿verdad? Muchas gracias, doctores. Entonces acá hablamos justo del Step Up Approach que nos dan las guías de cómo nosotros vamos a manejar luego de tener una colección ya diagnosticada como primer paso, first step, podemos manejarlo con un drenaje percutáneo, como la mayoría contestaron. Igual, segundo paso, podríamos manejarlo por BART, y como tercer paso, podríamos ya hacer una necrosectomía abierta. Tal vez algunas cosas es que en el manejo de la necrosis infectada, porque ahorita ya estamos hablando más de necrosis infectada, hay dos modalidades que se pueden usar, la quirúrgica y la endoscópica. Y en ambos casos sabemos que no se tiene que hacer una necrosectomía de entrada, sino vamos viendo. Entonces, en el caso de la quirúrgica, el percutáneo. Se esperan 3 días. Si el paciente mejora, no hacemos nada, no hay que tocarlo porque se empeoran si lo metemos a tocar. Y la mayoría de pacientes, hay una diapositiva más adelante, van a responder con solo ponerle un catéter percutáneo, no va a necesario hacerle nada. Y lo mismo pasa por endoscopía. Lo que hacemos es poner una prótesis de 2 centímetros y esperamos, igual 3 días. La mayoría de pacientes con solo hacer eso va a empezar a salir todo el pus, la necrosis infectada, y no va a haber que hacerle una necrosectomía endoscópica, porque por endoscopía se puede meter uno a través de la prótesis y ahí sacar toda la suciedad. Y los colegas hepatobiliares pues hacen videolaparoscopía, la necrosectomía. Pero quizá lo importante es que ya en la actualidad ya no se recomienda hacer una necrosectomía directa ni por cirugía ni por endoscopía, es drenar, y la mayoría de pacientes con eso va a tener. Sí, y justo aquí están los porcentajes de qué pacientes van a necesitar o no drenaje. El 39% de los pacientes inclusive van a recuperarse solo con el utilizar pues el manejo de la pancreatitis y el uso de antibióticos, si es que pues ya nosotros se los iniciamos. Hasta del 35 al 78% de los pacientes van a necesitar una necrosectomía después del drenaje, pero esto va a variar. Creo que es importante nuevamente enfatizar que cada paciente debe individualizarse en cómo se presenta en las áreas
en las donde haya la necrosis y cómo va evolucionando. Y hasta el 50 al 65% van a recuperarse con tratamiento médico mínimamente invasivo con antibióticos con o sin drenaje. Y solo el 61%, a pesar de los antibióticos, van a meritar un drenaje. Yo creo que esa diapositiva no es mía, la verdad es que la presentaron en la Semana Europea de Endoscopía, pero yo la traje. Está basada, siempre ha habido la pregunta, justo como dice la doctora Sandoval, de yo tengo algo infectado y está colectado, lo tengo que drenar, porque la verdad es que esa es una lógica adecuada. Pero en el 2021 los holandeses hicieron una aleatorización. Lo que hicieron es que a todos los pacientes que tenían necrosis infectada los agarraron en dos grupos. Unos a los que les iban a drenar inmediatamente o antes de 4 semanas, antes de que se formara la pared. Y a otro grupo iban a esperar con antibióticos, aguantar, aguantar, aguantar. Y cuando llegaran las 4 semanas ya los iban a drenar. Y los resultados son más o menos los que están ahí. Hubo un porcentaje nada despreciable de un 39% que no requirió nada, ni drenaje ni nada, que solo con antibióticos por 4 semanas les fue bien y salieron del hospital y todo bien. Algunos pacientes sí requirieron drenaje y lo más importante es que no hubo ninguna diferencia ni en la mortalidad ni en las complicaciones entre drenarlos temprano o drenarlos tardío. Realmente la manera, yo creo, de interpretar esto es de esa diapositiva, que hay que individualizar, hay que pararse y pensar. Ahí están todas las opciones, está la opción de solo antibióticos, está la opción de drenaje, y yo creo que es de ir, como hemos ido hablando, con un equipo multidisciplinario paso a paso, pensando que es lo mejor en el momento, ¿verdad? Ya nada se hace corriendo y drenarlo inmediatamente. Sí, justo eso es lo que iba a hacer énfasis también, el hecho de que no tenemos que tocar a los pacientes. A veces de verdad como cirujanos tenemos al equipo encima, operalo, drenalo, y ahora sí drenémoslo. Pero en realidad muchos pacientes, un gran porcentaje de los pacientes resuelven solo con antibióticos y nosotros no tenemos que hacer nada nunca, ni siquiera punciones. Y es bien heterogénea los porcentajes en los estudios de qué grupos iban a necesitar drenajes y no. Eh, pero este grupo holandés, que por cierto hicieron Panther, el Step Up Approach, tienen muchísima experiencia en esto y realmente otra vez lo más conservadores posibles, a menos de que requiera el paciente una intervención y la individualización manejada en equipos multidisciplinarios. Eso es fundamental en estos pacientes. Tengo una observación, esto es más personal. Considero que los tiempos de los antibióticos pueden cambiar en base al drenaje. Se reducen los tiempos, usted tiene un drenaje, baja el inóculo y puede acortar los tiempos de 4 semanas a 2, 7 días. Todos vamos en relación a que hay más resistencia antimicrobiana, que entre más tiempo damos, más deterioro en la flora intestinal, principalmente anaeróbica, empeora el tema de la translocación de los pacientes. Entonces yo creo que nosotros como infectos siempre vamos viendo cómo vamos a reducir los tiempos, pero estos tiempos pueden ser reducidos solo si los pacientes tienen bien dirigidos los tratamientos y tienen ese drenaje que se va a quedar con ellos, y tratar los pacientes solo cuando están infectados, y aunque sigan drenando las fístulas, no es necesario seguirlos con antibióticos. Entonces, como es la clínica, como es la parte individualizada, siempre vamos a apoyar el tema de que entre menos inóculos y menos cargas y más dirigidos los tratamientos es mucho mejor para los pacientes y tienen mejor pronóstico. Muchas gracias, doctora. Y pues tenemos la pregunta, ¿cirugía? ¿Sí o no? Entonces le dejo la palabra a la doctora Arriaza con el rol de los cirujanos. ¿Cuándo realizar la colecistectomía, doctora? No sé si nos puede ampliar. O sea, en realidad, como mencionábamos desde antes, realmente los cirujanos solo estamos aquí en una esquinita viendo la evolución del paciente y vigilando en qué momento es necesaria una intervención. Sin embargo, hay situaciones bien puntuales, como por ejemplo, ya sabemos que la mayoría de las pancreatitis van a ser de origen biliar. El 80% de las pancreatitis resuelven solas y son leves y resuelven solas. No vamos a necesitar hacer mayor cosa, pero la recomendación actual es que se haga la colecistectomía antes de darle egreso al paciente.
en todas las pancreatitis leves. Pero cuando estamos en el escenario de colecciones y necrosis infectadas y esto, tenemos que ser más prudentes y no siempre vamos a cirugía, obviamente, en el mismo internamiento. Tenemos que esperar varias semanas incluso a que se resuelva el cuadro de la complicación de la pancreatitis antes de pensar en colecistectomía. Cirugía para necrosis es otra de las cosas que ya quedó en el pasado, de ir y abrir de un solo desde de primera intención. Son de las cosas que, como vimos en Panther, es lo último que dejamos, el hacer necrosectomías abiertas. Vamos haciendo step-up approach, que esto significa de lo más pequeño a lo más agresivo. Nos sirven muchísimo los catéteres que colocan los radiólogos intervencionistas para hacer dilataciones y hacer las necrosectomías cuando es necesario a través de dilatar. Incluso hemos usado endoprótesis de las que usan las autoexpandibles, para tener el acceso. Y otra vez retrasar lo más que podamos cualquier intervención, ya sea quirúrgica, endoscópica o radiológica. Ahora, lo más que se pueda y nos lo permita los gérmenes. Sí, muchas gracias. Bueno, para seguir con el caso, la paciente el 1 de abril va a drenaje percutáneo guiado por ultrasonido. Este es el primer paso que se pueden dar cuenta en nuestro step-up approach. Entonces, esta es la tomografía del 11 de abril, la tomografía control. Sí, bueno, ya empezamos a ver una reducción significativa de la colección con gas en el interior. Importante para nosotros saber de que ha habido ya una punción para no hablar de infección y es secundario. Yo creo que aquí abajo hacia el flanco derecho fue, ahí está, el catéter dirigido más abajo y bien colocado. Sí. Y no ha habido progreso tampoco en la necrosis pancreática, o sea que va con una mejoría, el drenaje está bien colocado y una buena respuesta al drenaje. Muchas gracias, doctor. Acá queremos hacer énfasis que colocaron un solo drenaje y hablando con los radiólogos intervencionistas nos comentan que pareciera que las colecciones comunicaban, ya que con ese solo drenaje también la colección que se encontraba del lado del páncreas disminuyó. Luego la paciente, pues en este momento se le realiza una tomografía control, el drenaje sigue dando, los primeros días empezó a dar de 300 a 400 ml 24 horas y el 25 de abril se le realiza una tomografía control. En este momento, pues lamentablemente la paciente accidentalmente se extrajo el drenaje percutáneo. Aquí podemos ver el trayecto fistuloso. Y el 30 de abril se procede nuevamente debido a que la paciente persistía nuevamente con picos febriles, teníamos la presencia de líquido todavía en la cavidad abdominal. El 30 de abril se programa nuevamente para colocar nuevamente estos drenajes. Y el 7 de mayo se realiza la tomografía control. Bueno, sí, colocación de doble drenaje, uno en la periferia de la cola hacia la correa pericólica y otro nuevamente colocado en el flanco hacia la fosa ilíaca derecha, ambos en adecuada posición y pues viendo reducciones de las colecciones. Acá podemos ver cómo quedan insertados los drenajes. ¿Y cuál fue la evolución de la paciente? Cultivo de drenaje y el Sí, era E. coli multiresistente, doctora. Acá estamos, el cultivo, se había saltado la diapositiva, disculpen. En el primer drenaje que le hicieron a la paciente se le hizo una milasa de líquido, la cual está en 6.421, una lipasa en 3.392, LH de líquido en 1.672 y el cultivo de líquido era E. coli multiresistente y dentro de la sensibilidad estaba a imipenem, ertapenem y meropenem, doctor.
por lo que en ese momento, le comento, pues se le da el ertapenem por 15 días, o sea, cumplir 15 días. Entonces nos planteamos la idea de por qué el paciente que tenía meropenem no tenía una buena evolución con el tratamiento adecuado para ese microorganismo. Es preguntar si lo que necesitaba era el drenaje, preguntarnos si tenemos otra circunstancia que esté produciendo la fiebre, un catéter, un Clostridium difficile, algo más. Ahí nos replanteamos por qué mi terapéutica no estaba siendo adecuada. Es la necrosis que no permite la penetración de los antibióticos. Ahí nos preguntamos esta primera. Y a hablar sobre el ertapenem, por ejemplo, que al final del día es un medicamento que se une mucho a proteínas, que va a ser mal distribuido precisamente por esa circunstancia. Tenemos pacientes en pancreatitis obesa, en la cual las dosis tienen que ser evaluadas para doblar la dosis, ver las albúminas, ¿verdad? Entonces, básicamente, de escalarlo tomando en cuenta que no fue bien con Mero, pues había que mejor buscar otras situaciones que estén produciendo la fiebre y como vuelvo a insistir, ERTA se fijan a proteínas a diferencia de Mero y va a ser más limitada el acceso o la llegada y la distribución a nivel de páncreas de este medicamento. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿cómo evolucionó nuestra paciente? Luego del segundo drenaje, en donde ya se colocaron los 2 catéteres, se le hace la tomografía que tenemos del 7 de mayo y en comparación a la tomografía que tenemos del 26 de mayo, podemos observar que ambas colecciones han disminuido de tamaño. La paciente pues igual refiere que el gasto de las colecciones han bajado de 300 a 200 y el 30 de mayo, la paciente presenta una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo. Se estudia a la paciente y se documenta, la cual se inicia y por lo tanto se inicia la anticoagulación con apixaban 5 miligramos cada 24 horas. De mayo a julio, ya después de esto, la paciente pues cumplió tratamiento antibiótico, cumple el tratamiento anticoagulante y de mayo a julio los drenajes se reportan con un gasto de más o menos 120 cc en 24 horas. Para este momento, la paciente pues ya es egresada del hospital y el manejo es ambulatorio y el drenaje de la fosa ilíaca derecha sin gasto se omite el 5 de agosto. Esta es la tomografía para el 28 de agosto. Para este entonces ya no tenemos el drenaje de la fosa ilíaca derecha, solo el de la fosa, el del lado izquierdo. Excelente evolución radiológica. Ha desaparecido prácticamente la colección peripancreática, muy poco remanente. Ahí el catéter de drenaje en posición aún. Sí. Excelente evolución. Muchas gracias, doctor. Para este entonces, después, antes de retirar el catéter, la paciente llega de manera ambulatoria a la unidad y refiere que está sin gasto el drenaje percutáneo, sin embargo, que ella percibe que luego de que toma agua, sale líquido claro por donde está el drenaje. Entonces, sí la documentamos como una fístula gastrocutánea. En este momento, pues no tenemos imágenes documentadas, no se registraron al parecer. Sin embargo, en la serie gastroduodenal, pues se veía la fístula gastrocutánea. Al no ser de origen pancreático, la colección ya disminuyó, ya sin gasto, se omite el drenaje izquierdo, perdón. Y entonces, este fue el caso que teníamos para hoy. La verdad ha sido muy enriquecedor para todos nosotros y para toda la audiencia que nos ve en casa. Creo que lo importante del manejo multidisciplinario, como mencionaban los doctores, y de las múltiples especialidades que pueden ser parte en un caso tan complejo, y cada uno de nuestros moderadores, de nuestros presentadores y el panel de expertos que tenemos hoy acá nos quiere dejar unos mensajes para que podamos llevar a casa. Tenemos acá de la hidratación, no sé si nos la quiere comentar el doctor Edilzar. Creo que lo hemos platicado, ¿verdad? Yo creo que nos extendimos en el momento en que lo hablamos, pero no olvidar de que el manejo debe ser individualizado. Hay recomendaciones. Vamos a preferir el uso de Ringer lactato de solución Harman, pero tampoco es descabellado pensar en que algunos pacientes puedan necesitar solución salina por ejemplo, un paciente con crisis hiperglicémica podría necesitar otro tipo de solución.
Entonces, lo importante de individualizar, algo que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, es que al inicio tenemos un paciente inestable hemodinámicamente que tenemos sospecha de que está perdiendo sangre porque tiene una pancreatitis necrotizante. Definitivamente en ese momento no está indicada la profilaxis antitrombótica, pero ustedes vieron en la evolución de este caso que la paciente ya meses después sí desarrolló una trombosis venosa profunda. Entonces, aquí tenemos que pensar en qué otras medidas de prevención nosotros podemos tomar para evitar estas complicaciones, la movilización de los pacientes, el uso de medicamentos de heparinas de bajo peso molecular para prevenir estas complicaciones si el paciente tiene una limitación, una movilidad limitada, pero es muy importante, ¿verdad? Ahora, pues le voy a dejar a Bianca. Estos son los de cirugía. Lo importante es que, como mencionábamos, si vieron, esta paciente a mí me daba estrés porque tenía necrosis en el cuello del páncreas y tenía una fístula pancreática establecida y pensé que en algún momento iba a requerir, que se iba a comportar como un conducto desconectado y que iba a requerir una pancreatoideonostomía en el futuro. Cuando terminaba de resolver, afortunadamente cerró la fístula y resolvió ella sola. Y entonces, como ven, no todas las pancreatitis requieren cirugía. Esto es bien importante para llevar a casa, pero sí, todas las pancreatitis requieren ser manejadas en equipos multidisciplinarios en donde debe haber un cirujano con experiencia en manejo de complicaciones pancreáticas. Em, Otra vez no voy a dejar de hacer énfasis en esto, no queremos romper la membrana, la barrera de la mucosa intestinal, la alimentación temprana es clave y trataríamos de no utilizar alimentación parenteral. Los tiempos definitivamente van a ser la clave en esto, ya no operamos pacientes agudos en las primeras 24 horas, sabemos que la mortalidad va a aumentar muchísimo, excepto en pacientes con síndromes compartimentales o que estemos pensando que tienen una hemorragia que necesitamos ir a controlar, pero igual contamos con otras medidas menos invasivas que nos van a dar una mejor sobrevida para los pacientes. Muchas gracias, doctora. Y tenemos pues también un mensaje para llevar a casa del doctor de la tomografía contrastada. Bueno. Desde el punto de vista de radiología, cuando se requieran imágenes diagnósticas para el abordaje, ya sea para detección de complicaciones o para caracterización de este tipo de lesiones, si bien el ultrasonido puede ser usado inicialmente más que todo para detectar origen biliar de cálculos o dilatación de vía biliar, para caracterización propiamente de complicaciones pancreáticas, peripancreáticas, es preferible la tomografía importante para los estudiantes con medio de contraste. La tomografía sin contraste nos limita bastante para detección de zonas de necrosis pancreática y de necrosis peripancreática, que como en este caso fue muy útil. En un plano ideal, y si se tienen los recursos, se debería hacer una fase sin contraste en aquellos casos que puedan haber cambios hemorrágicos, una pancreatitis hemorrágica o complicaciones para buscar hematomas. Una fase arterial en caso de que haya hemorragia activa o cuando han habido complicaciones de formación de pseudoneurismas vasculares por la pancreatitis, y luego la fase venosa portal, que es la que nos permite ver también la probabilidad de trombosis y nos logra detectar las áreas de necrosis. Si no se cuenta con todo eso, con que ustedes pidan por lo menos una fase venosa portal, es importante para que hagan un abordaje de esto. En aquellos pacientes donde no se pueda realizar tomografía porque hay alergia al medio de contraste, el paciente no lo permite, eventualmente, y si el médico lo considera necesario, la resonancia magnética es el estudio a escalar. También que nos va a dar, como se habló durante la conferencia, aparte de ver el páncreas, vamos a poder ver también el conducto, no solo pues de vías biliares para ver obstrucción, sino también ver el conducto pancreático principal. Y la, Gracias, perdón, y la resonancia, Pablo, ¿qué papel juega ahora la resonancia en pancreatitis? Es ese, digamos, por ejemplo, idealmente es tomografía contrastada, dinámica, de ser posible.
Si por alguna condición el paciente no se le puede realizar porque hay algún problema con alergia o algo al yodo, la resonancia magnética hay que escalar, digamos, es el estudio complementario que también nos da bastante información. Pero sí tomar en cuenta que a veces estos pacientes están inestables y el tiempo de adquisición es un poco más largo, ¿no? Pero pues es una herramienta a tomar en cuenta y pues aparte de ver las complicaciones pancreáticas, pues, se puede ver evaluación de vías biliares y del conducto pancreático también. Muchas gracias, doctor. Doctora, si nos puede apoyar, gracias. Gracias. Entonces, lo que es más claro y más blanco es las pancreatitis leves moderadas e incluso las severas sin necrosis, no se dan antibióticos. Las pancreatitis severas con necrosis es un tema de reevaluar en el momento el contexto del paciente. Sí les recomiendo que revisen los pacientes que vienen con respuesta inflamatoria sistémica, elevación de los biomarcadores como procalcitonina, que tengan otras circunstancias aparte de la inflamación por páncreas. Revisen que los pacientes no estén inmunosupresos por algún fármaco, revisen que no sean pacientes diabéticos, que no tengan lupus, que también pueden tener elevación de las procalcitoninas. Discriminen todo lo que eleva la procalcitonina, pero tampoco se dilaten mucho porque las primeras 4 horas son muy importantes para los pacientes que van a ser tratados con antibióticos. Y traten de no alargar los tiempos de 4 semanas, 6 semanas. Si no fuera necesario, descalen según la procalcitonina, si la usaron como referencia. Y los pacientes que fueron drenados ya no van a quedarse 4 semanas con tratamiento, sino que probablemente disminuyan a 7, 10 días de tratamiento si la paciente ya no tiene respuesta inflamatoria sistémica. Y conclusión, en este caso, creo que no fue el ERTA que hizo la diferencia en el manejo, creo que lo que hizo la diferencia fue el drenaje, porque al final del día era el mismo espectro dirigida para esa E. coli BLE, que hubiera estado bien. Seguramente el mero hizo una mejora clínica en no tener un estado de sepsis al paciente y tenerlo contenido parcialmente bien, y el drenaje hizo la diferencia en el caso. Sí. Muchas gracias, doctora. No sé si pues, el doctor Daniel Marroquín también nos quiere dejar un mensaje para llevar a casa. Creo que pues nos enriquecemos con sus consejos. Yo creo que ya dijeron todo. Los míos eran los primeros. No, yo creo que lo más importante es que incluso las pancreatitis infectadas graves no requieren demasiada invasión. No todos los casos, por supuesto, es individual, pero ya no se es tan agresivo. La mayoría con antibióticos y drenaje, suficiente. Bueno, muchas gracias. Y quiero terminar pues la presentación mostrando una foto de la paciente a quien nosotros pues también nos le pegamos, la conocimos y estuvimos con ella, con todo el equipo. Y agradecemos también al equipo de expertos que nos acompaña esta mañana. La verdad es que fue muy enriquecedor para mí también y creo que para todo el público que nos observa y también quienes están conectados en Zoom. Les agradezco pues y muchas gracias.